decíamos hace unos días atrás, cuando este hecho nos sorprendía, nos llamaba poderosamente la atención, incluso lo comentaba, ese día se lo comentaba a ustedes, les decía que alrededor de las 3 menos 10 de la mañana ya la gente de TN empezaba a sacar esta información que para muchos ha sido un shock desde el primer momento. Y por ahí no se cuantifica lo que está sucediendo a nivel político en el país. Y siempre voy a decir que Dios está en todas partes, pero atiende en la capital. Y si llueve en Buenos Aires, algunas gotas caen por estos lugares. Estamos en diálogo con Mariano Roa, que es periodista de Clarín. Mariano, buenos días. Miguel, buenos días, ¿cómo andás? Bien y preocupado. La situación es realmente preocupante lo que está pasando. En estos momentos, ¿cuál es la situación real por el caso Nisman? Mirá, básicamente las sospechas son las que inundan hoy cualquier hipótesis que se pueda presentar sobre la muerte del fiscal. Las últimas informaciones fue que la investigación dio hace un rato, según lo que una fiscal salió a hablar y que seguramente vos lo podés ver en algún portal, es que se encontraron restos de pólvora en la mano del fiscal Nisman. Esto no dice que el fiscal podría haberse matado. La hipótesis principal que sigue manejando la justicia es por medio de que habría sido un suicidio, y lo que se está investigando es si efectivamente hubo algún tipo de instigación o inducción. Esto significa si fue un suicidio inducido, según las palabras de la propia fiscal. A nivel mundial también las tapas de los principales diarios han sido muy duras y con respecto al tema del gobierno argentino. ¿Cómo ha quedado la figura del gobierno a nivel internacional? ¿Cómo en este momento, en estas horas? Es una mancha más, ¿no? Básicamente lo que hoy se sigue sin explicar es que cada vez que hay alguna denuncia o alguna investigación en contra del poder, del gobierno nacional, por hechos de corrupción o por cosas incomprensibles como el tema del memorándum, porque acá lo que realmente hay que tener en cuenta que son los datos, lo que realmente pasó, y lo que sucedió en la causa AMIA es que el gobierno nacional firmó un memorándum en Egipto con el gobierno de Irán, que son los principales acusados por la justicia argentina de ser partícipes del atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, y el gobierno, con los propios investigados por la justicia argentina, terminó firmando un memorándum que para muchos no tiene razón de ser, que es incomprensible. Y a raíz de eso es por lo cual el fiscal Nisman, en su momento nombrado por el propio Néstor Kirchner, y esto hay que también resaltarlo, no es que es un fiscal que llegó desde la oposición o fue nombrado por algún sector que está en contra del gobierno nacional. Fue el propio Néstor Kirchner que en el 2004, le creó una fiscalía especial, o sea, con fondos especiales, para que investigue el tema del caso AMIA. Ese mismo fiscal, 10 años después, termina acusando o pidiendo la indagatoria de la propia presidenta de la Nación, y lo acusa a la presidenta, a Timerman, que es el canciller de la Argentina, y a varios más del gobierno nacional, de haber pactado con los prófugos de la justicia argentina, que están en Irán, para encubrir el atentado de AMIA. Eso es lo que dice el fiscal, y después vinieron las presiones y la muerte, obviamente, de Nisman. La oposición salió a hablar con los medios de comunicación. Tu punto de vista con respecto a esto, porque muchos esperaban que la oposición saliera en un bloque completo y compacto a dar una misma opinión, pero salieron radicales por un lado, salieron Massa por el otro. ¿Estos mensajes han servido de algo al pueblo argentino? ¿Cómo se ha tomado políticamente todo esto? En general, lo que se ha visto en el día de ayer con los principales referentes políticos de la Argentina, teniendo en cuenta que este es un año electoral, fue de mesura. En general, los políticos se cuidaron mucho de que la gente, que la sociedad no vea sus declaraciones, digo los principales referentes, los que vos nombrabas recién, como que trataban de sacar algún tipo de rédito electoral, que eso está muy bien. Y también la sociedad lo que está planteando es que la gente que representa los diferentes espacios políticos den su opinión
y que básicamente todo el mundo coincide en que la justicia debe ser rápida, que debe actuar con celeridad para tratar de evitar cualquier tipo de sospechas. Y acá está el tema de la confianza. ¿Cuánto uno puede confiar en que el gobierno realmente quiere esclarecer la situación si cada vez que la justicia investigó al poder, repito, a cualquier acto de corrupción, el gobierno siempre respondió con ataques, con amenazas, con hostigamientos a los jueces? Y esto no es la primera vez que pasa. Cuando se investigó el caso Chicone, por ejemplo, con Vudú, todos sabemos, terminaron desplazando, echando al juez de la causa, al fiscal y al jefe de los fiscales, que es el procurador nacional, el ex procurador que se llamaba Rigui. Ese es el caso de Chicone. Lo mismo sucedió con Campagnoli, recuerdan ustedes, con la ruta del dinero K. Los intentaron desplazar de su cargo. Con el juez Lijo, que recibió la causa de Vudú y lo terminó procesando, también lo atacaron. Y ahora con el tema de Bonario, que está investigando la fortuna de los Kirchner durante estos años desde que tomaron el poder en la Argentina, y lo mismo ha sido atacado, acechado y humillado por el poder. Porque cada vez que la justicia investigó cualquier caso de corrupción que pueda golpear al gobierno, la respuesta fue siempre la misma. Hay un complot, hay una conspiración, siempre hay alguien que le quiere hacer daño y nunca realmente se ven o se trata de responder a las pruebas que la justicia tiene para poder investigar al gobierno nacional. Mariano, siempre hasta ahora fue la misma. Vos sabés, Mariano, que eran las 3:30 de la mañana más o menos, y ya el principal medio era ATN el que sacaba la información, luego se empezaban a sumar algunos otros, y se hablaba de una respuesta del gobierno con respecto a todo esto, lo que estaba pasando con la muerte de Nisman. Y tuvimos que esperar muchas horas más para que saliera un comunicado oficial. Ahora, salió un comunicado oficial, pero la presidenta habló ahora por Facebook y lo que dijo fue que se intenta desviar, mentir, tapar y confundir. ¿Cómo se ha tomado esto a través de lo que dijo a través de las redes sociales y no lo dijo por cadena nacional? Porque alguien decía que la carta era muy larga para cadena nacional, pero que lo tenían que hacer por Facebook. ¿Cómo se ha tomado en el mundo político lo que dijo la presidenta o lo que escribió la presidenta? Y la verdad que nos sorprendió porque la presidenta ya en otras circunstancias de muchísima tensión, cuando realmente debería salir a hablar y utilizar la cadena nacional, no para hablar quizá de su mascota, como lo ha dicho en la última cadena nacional, sino para hablar de las cosas que generan preocupación en el país, saca una larga carta, una extensa, como vos decías, por Facebook, que hoy la volvió, hace minutos nada más, la volvió a republicar cambiándole el título, como vos lo marcaste recién. La presidenta es una comentarista más de lo que sucede. Parece ser como que no es la encargada de darnos a nosotros alguna respuesta de lo que está sucediendo, alguna reflexión, llevar calma, sino que es una comentarista más como cualquiera de nosotros lo puede hacer. Sigue sembrando sospechas sobre esta cosa. Ella, que debería dar algún tipo de respuesta o llevar claridad o pedir celeridad, sigue sembrando sospechas y apunta siempre hacia un sector de lo que es la Secretaría de Inteligencia, un sector en general que son los mismos o la misma versión que tomó el oficialismo, con Julián Domínguez a la cabeza en el día de ayer en la conferencia de prensa, que decía o se preguntaban por qué Nisman había interrumpido sus vacaciones en Europa para retornar a la Argentina y hacer la denuncia. Ese era el tema de la gran incógnita que plantea la presidenta en el día de ayer y hoy con su larga carta, y lo mismo sucedió con el oficialismo. Cuando la realidad, lo que debería preguntarse es si efectivamente las pruebas que hasta ahora ha presentado Nisman y que la iba a hacer el día de ayer en el Congreso son verdaderas o no. Si efectivamente las escucha, porque ¿cuál va a ser la respuesta cuando dentro de pocos días se conozcan las escuchas y se reconozca, por ejemplo, la voz de Delía, claro, negociando con los iraníes en nombre de la presidenta, cuando se reconozca la voz de Esteche, que es uno de los referentes del grupo Quebracho, violento grupo en la Argentina que históricamente estuvo relacionado con los servicios de inteligencia? ¿Qué va a pasar cuando se conozcan las escuchas, por ejemplo, de Timerman?
que están en la causa, hay 300 y con eso, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Otra vez un complot? ¿Otra vez una conspiración? La verdad que ahí está el tema, que no se entiende bien cuál es la intención de la presidenta cuando, como vos lo marcabas, no utiliza la cadena nacional para hablar de estas cosas que son las importantes, y que además está autorizada ella a recurrir a la cadena nacional para cuestiones mucho más importantes que hablar, por ejemplo, de su mascota, y publica una extensa carta generando aún más dudas de la que hay, y más sospechas. Mariano, la última pregunta. ¿Cuál es el costo político de todo esto? Esto que está pasando, que está repercutiendo en el mundo. Ojo, tenemos lo que ocurría en Francia y ahora está ocurriendo en la Argentina una situación que tiene mucho que ver con la muerte que ha asignado estas últimas semanas al mundo y esta vez a la Argentina. ¿Cuál es el costo político para este país, para el oficialismo, para la oposición? ¿Cuál es el costo político real? El mayor costo lo vive el país en su conjunto, no la figura presidencial. O sea, lo que nosotros marcamos siempre, lo que ha logrado el gobierno con este tipo de dividir la sociedad, es hoy, por ejemplo, dentro de media hora se demuestra, no es así, estoy obviamente poniendo un caso ficticio hoy, ¿no? Pongámosle que se demuestra que efectivamente a Nimble lo mataron. Pongámosle que se demuestra que hay una cámara que encuentra a alguien que entró al edificio y lo mató. Y que también persona lo agarra la policía y declara de que fue enviado por el gobierno. Pongámosle cualquier cosa, que son de las cosas que la gente cree. Hoy caminás por acá y todo el mundo te dice que a Nisman lo mataron. Más allá de que la fiscal, repito, dice que no es así. Pero pongámosle que lo mataron. Siempre va a haber una respuesta, siempre el kirchnerismo y sobre todo los que apoyan ciegamente al gobierno siempre van a tener una respuesta que es un complot, o en realidad fue un enviado de tal, o en realidad Nisman se mereció morir por la acusación que hizo contra la presidenta porque quiso desestabilizar el país. Siempre va a haber algún tipo de respuesta relacionada con la conspiración. Por eso lo que digo es, al gobierno ya está jugado, el gobierno ya sabe que dentro del sector que lo apoya, que cada vez es menos en la Argentina, cualquier cosa que uno plantee, que aunque inclusive demuestre que hay cosas que se hicieron bien y que se hicieron mal, ya está la posición tomada. Nunca van a reconocer, hay cosas que el gobierno no puede explicar, no puede explicar los hechos de corrupción de los últimos años, no puede explicar el tema del memorándum, porque acá lo importante es por qué el gobierno negoció con prófugos de la justicia argentina para hacer un memorándum en Egipto, y que ese mismo memorándum no fue ni ratificado por el gobierno iraní, porque obviamente a cambio lo que se pedía es que bajaran las alertas rojas, que se llaman un pedido de captura internacional por Interpol, y además la justicia argentina de los declaró inconstitucional. O sea que básicamente lo que está claro hoy es que la manera para salir del gobierno de este embrollo, de esta complicación, es aún más embarrando la salsa. Por eso la presidencia. Mariano, por ahí nos estamos quedando sin señal, por ahí la última parte no te escuchaba. Generando sospechas, tratando de como que a la tarde hay sospechas sobre la muerte de Nisman, ¿no? Mariano, yo te voy a agradecer antes de cortar la comunicación, quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado para poder hablar de algo más allá de los medios de comunicación, porque nosotros estamos seguramente mirando lo que es el cable, lo que es la información que llega por internet, pero nada mejor que una persona nos cuente lo que se está viviendo en el corazón del país. Esto, más allá del federalismo del que hablamos siempre, las cosas pasan en Buenos Aires y repercuten en el resto del país. Vamos a tener más noticias, vamos a tener más contactos, ojalá que en algún momento podamos dialogar acá en estudio también para poder hacer más largo y extensivo todo esto y mantener un contacto con periodistas como vos para poder tener datos precisos de lo que está ocurriendo en Capital Federal. Mariano, te agradezco mucho la comunicación. Un abrazo grande para todos. Un abrazo enorme. Mariano Roa, periodista de Clarín, en diálogo con nosotros, contándonos lo que está ocurriendo
en este momento exacto en la capital federal? ¿Cuáles son las sensaciones? Porque las preguntas creo que han sido puntuales. ¿Cuál es la sensación, el costo político, lo que se está viviendo? ¿Cómo la vio a la oposición? ¿Cómo se va examinando este mapa político que ocurre hoy? A ver, nos ponemos a pensar en algo real. Los políticos tuvieron que cortar sus vacaciones, muchos estaban fuera del país, tuvieron que volver a la Argentina, porque un fiscal de la Nación apareció muerto. Las conjeturas se van a sacar después, las opiniones, el hashtag de lo que tiene Twitter, por ejemplo, involucran a la Presidenta de la Nación. Quieran o no, está involucrada la figura de la Presidenta de la Nación. Y son detalles no menores lo que decía el periodista Mariano Roa, de todo este costo político que afecta a todo un país.